Me gusta mucho ese último himno que cantamos. También me trae recuerdo de los hermanos que lo grabamos. Gloria al Señor. No terminamos el bosquejo 2. Hay un punto, no lo vamos a cubrir todo, pero me gustaría que regresáramos al bosquejo 2. La temporada 3. En el plano número 2, la letra C. Aleluya. Yo necesito un corazón amoroso. Amén. Para estar andando. Amén. Pero el Señor necesita un corazón amoroso. Aleluya. Hermanos, todo comienza hablando a Dios. Luego descubrimos que Él nos amó primero. Pero nuestra vida cristiana comienza de esta manera tan sencilla, amando al Señor. Luego descubrimos que Él nos amó primero. Cuando Él escogió en el Cantar de los Cantares a la campesina, Él sabía que no era igual que Él. Él estaba en la realeza, ella estaba en una clase baja para ese tiempo. Pero ¿saben qué sucedió? Él se enamoró de ella. ¿Y qué pasó también? Ella se enamoró de él. ¿Qué problema? Entonces, ¿qué hacemos? Si son diferentes, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros sabemos la historia, ¿no? Así que no hay que hablar mucho del asunto. Pero la actitud de la campesina a través de todas sus etapas de crecimiento espiritual, algo prevalece, es su amor por el Señor. Así somos nosotros. Esas 8 figuras que aparecen en Cantar de los Cantares nos ilustran, por un lado, el proceso de transformación, pero también nos habla de su apreciación por el amado, de una manera cada vez más profunda. Yo creo que todos nosotros, luego de algunos años de estar en el Señor, como mencioné en el mensaje anterior, miramos hacia atrás en el pasado, cómo yo conocí al Señor, experiencias pasadas, y dónde estamos hoy. Y podemos decir, algo ha cambiado. ¿Pueden decir eso, hermano? Si no está cambiando, hay oportunidad todavía. Sí, amén. 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 Esta mañana las hermanas que compartieron tienen una voz de esperanza. Nos desanimamos, sí, pero cuando venimos a la palabra, algo sucede y vamos a hablar de eso ya mismo. Pero en la letra se dice, Dios quiere que nuestro corazón sea amoroso. Un corazón amoroso es un corazón cuya parte emotiva, una de las partes del alma, ama a Dios, desea a Dios, quiere ser de Dios y anhela a Dios. A tener una relación personal, afectuosa, privada y espiritual con el Señor. ¿Se acuerdan de Mateo 5:8 que decía, los puros corazón tienen un solo propósito? Amén. Lo que hacen es amar a Dios. Esto es sencillo. Nosotros a veces lo complicamos, pero es algo tan sencillo. Amar al Señor. Amén. Y en uno de los versículos de Cantar de los Cantares dice, versículo del 1 al 4, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus óleos de unción tienen fragancia agradable. Y nombre como ungüento derramado, por eso las vírgenes te aman. Atráeme y en pos de ti correremos. Así que estamos hablando de correr una carrera, porque esta carrera tú tienes que amar el objetivo. Estamos corriendo hacia el Señor. Yo no estoy corriendo una carrera para hacerme grande o para tener dinero. Yo estoy corriendo la carrera para ganarlo a Él. Amén. Aleluya.
esa condición en el corazón. Estamos hablando de dos problemas, estamos hablando de las condiciones del terreno. Y una de ellas es que, por un lado, sabemos que a veces se endurece y tiene que ser ablandado, estar suave. En este punto, tiene que ser, ¿qué? Amoroso. Esta condición es bien importante. En el número 2 dice, debemos volver nuestro corazón al Señor una vez al año. Una y otra vez. Sí, hay personas una vez al año hacen un compromiso. Pero eso no funciona. Una y otra vez. Y dejar que sea renovado continuamente. Dejar que sea renovado. Nosotros en nuestro espíritu humano regenerado tenemos todo lo que necesitamos. Ahí está el Dios triunfo con todas sus riquezas. Pero si nuestro corazón está cerrado, lo tenemos encarcelado en nuestro espíritu. Y sabemos, ¿no?, que la completa salvación tiene que extenderse a todas las partes de nuestra alma. Amén. Amén. Lo sabemos. En el momento en que llega una situación, ahí entonces nosotros somos probados. Pero cuando hablamos al Señor, no importa la circunstancia, estamos dispuestos a pagar el precio. Señor, trata con esto. Es la actitud de una persona que ama. Lo hago por amor. En la vida matrimonial, ¿no?, todos nosotros pasamos por momentos y a veces uno ve en las parejas el sacrificio que el esposo hace por la esposa y viceversa. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor. Y a veces es un sacrificio grande. No. A mí no me gusta esta comida y a otros le gusta otra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estar por muchos años juntos. Alguien tiene que pagar el precio. Uno paga el precio. Se come lo que no le gusta. Aleluya, no sé, a lo mejor eso solamente me pasa a mí, pero son cosas sencillas de la vida diaria, pero nos refleja que la actitud, la condición del corazón de amar al Señor. Así de igual manera con nuestra pareja, que es Dios, nosotros tenemos que tener esta relación personal y afectuosa. Y alrededor de este punto vamos a tocar más adelante. Amén. El último punto de el número D, perdón, el número 3. Toda experiencia espiritual comienza con amor en el corazón. Con lo que mencioné anteriormente. Si no amamos al Señor, es imposible recibir alguna experiencia espiritual. Nuestro amor por el Señor nos hace aptos, nos perfecciona y nos capacita para hablar por el Señor con su autoridad. Si amamos al Señor al máximo, seremos llenos de Él. Y Él rebosará de nosotros. Así que en esta relación personal, afectuosa, constante, diaria, algo sucede. Y nuestro corazón permanece en una condición adecuada. ¿Amén? Hay otro punto, pero lo tocaremos más adelante. El bosquejo 3. De hecho, el bosquejo 3 el bosquejo 2 y 3 es uno solo. Y el bosquejo 1 y 4 es uno solo. Amén. Así que se organizó diferente, por eso son dos bosquejos solamente. Parece que comienza el bosquejo 3, el número romano número 3. Dice así, necesitamos ver los obstáculos que la vida de Dios encuentra en nuestro corazón. Cuando la vida que está en nuestro espíritu trata de salir para afectar toda nuestra alma, se encuentra como un obstáculo. Esa es la carga, ¿no? Nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Podemos resolver el problema? No.
pero podemos tener la actitud adecuada para dejar que el médico haga la operación. Así que tenemos que tener una operación de corazón abierto. Un corazón abierto al Señor. Aquí en la letra A dice, el primer problema, 4, que la vida de Dios encuentra en nosotros es que no nos percatamos de las tinieblas de los conceptos humanos. Este punto es pesado. No nos percatamos. Yo, de experiencia personal, me he dado cuenta de lo que en nuestra vida cristiana muchas veces no sabemos quiénes somos como hijos de Dios. No sabemos lo que está en nosotros, ni tampoco conocemos toda la realidad de Dios. Y aquí dice que no nos percatamos de las tinieblas. Y los versículos que leímos en 2 Corintios 3:14 habla del endurecimiento de la mente, como el terreno. Y eso hace que el velo caiga sobre la persona. Yo puedo estar en un lugar precioso, hermoso, pero si tengo algo que tapa la vista, estoy ahí, pero no lo veo. Nosotros estamos en el mejor sitio en el universo, no digo un prócer, en el universo. Estamos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos siendo edificados como la Nueva Jerusalén. Día a día. No es esto maravilloso, pero a veces no lo vemos. Yo me veo en prócer. En el día a día de mi trabajo y nos olvidamos de otras cosas. Pero en este contexto de estos versículos está hablando del velo del judaísmo. Leen la palabra, pero no ven. Y no sé, una de las hermanas compartió esta mañana, creo que fue verdad, sobre la necesidad de entrar en la palabra. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra, necesitamos acercarnos a Dios. En estos días el Señor me reveló, leyendo la Escritura de manera sistemática, llegué a un libro que a mí no me gusta. Y me acordé que el día antes mi hermano compartía, porque toda Escritura es buena. Dije, amén. Señor, perdóname. En ese momento, hermano, ¿qué sucedió ahí? Un verbo. Yo tapé mi corazón y no creía que algo podía fluir de ese libro. Pero cuando empecé a leerlo, algo sucedió. Así que esto es algo sencillo, ¿no? Pero la conexión del corazón con un verbo y el no tener el velo implica una decisión nuestra. Uno de los hermanos compartía que nosotros somos responsables de esa parte. Dios tiene todo lo que Él quiere hacer con nosotros y está muy claro en las Escrituras, pero nosotros tenemos que cooperar con Él. Y en el otro versículo decía, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos. Quiero decir que el trabajo de Satanás es poner un velo para que la gente no vea. Nosotros estamos quitando velos cuando ministramos a Cristo. Cuando le hablamos el evangelio a alguien, lo que está sucediendo espiritualmente en el mundo invisible es que el velo está siendo quitado a esa persona para que la vida entre en tu corazón. Así que el trabajo del enemigo es evitar que no les resplandezca la iluminación del evangelio. Hay una nota en ese versículo que dice resplandezca. La palabra griega significa ver claramente, discernir y también resplandecer.
Una de las cosas que nos sucede a todos nosotros es que hemos escuchado el ministerio por muchos años y está curioso cuando nos preguntan, oye, ¿cómo tú una conferencia? Ah, tremenda, muy bueno, ¿de qué hablaron? Oh, sí, lo que, o sea, nos pasa todo, ¿no? ¿Qué decir el mensaje uno? Bueno, era algunos romanos, sí, leí por los versículos, pero se nos hace difícil articular, porque necesitamos vivir en la realidad para poder articular. No es simplemente leerlo y aprenderlo en la mente, sino articular una palabra que proviene desde nuestro espíritu. Pablo escribía cartas, no solamente desde las prisiones, escribía cartas. Dice el versículo que leímos, segunda de Corintios, escribe esas cartas. Y esas cartas eran personas. Así que cuando él ministraba a Cristo, estaba cumpliendo la profecía de Jeremías. Y yo escribiré en vuestros corazones. Amén. ¿Cierto? Amén. Así que Pablo no se lo inventó. Él utilizó estos versículos, pero él tenía en su mente que estaba claro de que esa tinta que es el Espíritu tenía que ser puesta en el corazón de la gente. La ley de Dios. Cuando miramos Mateo 5, 6 y 7, que habla de la constitución del reino, a la primera vez que yo lo vi, no hay manera que yo pueda hacer eso, vivir de esa manera. Y la respuesta es, eso es cierto. El único persona capaz de ser cristiano es Cristo. A ver. Porque es que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Aleluya, porque el Señor está creciendo en nosotros para nosotros disminuir. Así que al final de la historia, lo que se ve es Cristo. Hay otra nota que quiero leer que dice sobre iluminación. Cristo como la imagen de Dios es el resplandor de su gloria. Por consiguiente, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de su gloria. Que ilumina y resplandece. Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado los pensamientos y las mentes de los incrédulos. Así que en las palabras de Pablo, y habla sobre iluminar, de escribir, hay una figura que él utiliza en segunda de Corintios. Voy a ir a segunda de Corintios capítulo 3. Lo voy a leer, dice. Nuestra carta sois vosotros escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactadas por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne, corazones ablandados y suaves, corazones amorosos. Él puede escribir. Cuando Pablo estaba tratando de resolver los problemas en Corintio, él no presentó como, ok, para este problema vas a hacer esto, para este vas a hacer esto. Era una sola solución. ¿Qué hizo? Amén. ¿Cómo él lo presenta? Bueno, aquí él dice que vosotros sois carta, él escribía en el corazón de los hermanos. Yo creo que lo que voy a decir ahora todos hemos pasado por ahí, pero hay momentos en que estamos, no necesariamente en una conferencia, pero en una comunidad, y alguien nos dice algo, y eso que dice nos marcó de tal manera que llegamos a nuestra casa y todavía lo estamos oyendo. ¿Cierto? Nos impactó, de tal punto que al día de hoy no olvidamos esas palabras.
A mí me ha pasado. ¿Saben qué es eso? Esa es la tinta del Espíritu. Alguien escribió en tu corazón. Alguien escribió ahí. Y esa palabra es permanente. Esta ilustración de escribir cartas a mí me llamó la atención y quise indagar un poquito más sobre cómo se escribía en esos tiempos. Ustedes saben que se usaban plumas de aves, ¿verdad? De ganso, podrían ser de cisne, y esas plumas se cortaban la parte inferior de la pluma y se acercaba a donde estaba la tinta. Así que el escritor, la tinta, tenía que estar junto. Hoy en día yo tengo un bolígrafo, ¿no? Yo tengo por ahí. Si esto deja de tener tinta, ¿qué yo hago? El Señor no hace eso con nosotros. Tú tienes que venir a la fuente. Así que la tinta que recogía la pluma era bien poca. Así que tenía que ir ahí, recogía un poco, escribía. Recogía un poco y escribía. Y lo que acabamos de leer, ¿no? Tenemos que venir constantemente al Señor. Cuando dejamos de hacer eso, nuestro corazón se endurece. Si yo la tierra no la trabajo y la dejo baldía, sin labrar, los que trabajan en la agricultura aquí pueden decir mejor que yo, ¿qué le sucede a la tierra? Se daña, pone dura como piedra. En esa misma analogía nos sucede a nosotros. Hermano, el Señor está trabajando para que nuestra tierra sea arada. ¿Saben algo, hermano? Como la señora ha crecido en toda la tierra, gloria al Señor. Pero la mitad no se ha dicho aún. Todavía falta mucho. Y el Señor necesita que continuemos madurando para etapas futuras en el recobro del Señor. El Señor necesita gente madura. Y esta escritura, y hay un asunto interesante, la tinta, había que cortar la pluma en un ángulo para que cuando cogiera la tinta, escribiera de una forma legible. Pero la pluma como tal es muy débil. ¿Saben qué le hacían ellos? Le aplicaban calor para endurecerla, fortalecerla para que pudiera escribir. Ahora entendía por qué Pablo tenía que estar en la cárcel. Porque mientras él estuvo en la cárcel, él estaba escribiendo. Hermano, él no estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Él estaba escribiendo una carta de amor a sus hermanos. Preocupado por ellos, por la iglesia en Corinto. Y realmente preocupado. Él estaba en su corazón, Señor, ¿qué de mis hermanos? Hubo un caso que conocemos, ¿no? De incesto, que luego que el hermano se arrepintió, él le dice a nosotros, ahora reciban. Primero le dijo, sáquenlo. Luego le dijo, recíbanlo. Porque el Señor vino para restaurar. Si no nos arrepentimos, pues hay otra situación. Pero aquí vemos que este asunto de escribir cartas requiere que nosotros tengamos tinta. ¿No saben el misterio de todo esto? Mientras Pablo escribe y está absorbiendo la tinta, él está escribiendo cartas. Así que yo no puedo ayudar a otros hermanos si yo primero no he sido conformado a Cristo. Yo necesito paulatinamente abrirme al Señor. Y en la medida que cada hermano hace eso, el cuerpo es santificado. Ahora, yo no había visto claramente en este capítulo 3 la relación entre la tinta y el velo. Están corridos, está uno de las detrás del otro, si miran bien en el capítulo 3. Y él decía, el apóstol Pablo, que el ministerio del viejo pacto estaba escrito con letras muertas, pero él tenía el ministerio del nuevo pacto, que leímos anteriormente, que era que él daría
sus leyes en las partes inferiores y las escribiría en el corazón del hombre. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pero para eso él tenía que tener el espíritu. Para eso él tenía que tener tinta en su corazón. Hermano, Pablo fue una persona que persiguió a la iglesia. Yo le mencioné esta mañana, poniéndonos en los zapatos de él. Cada vez que los hermanos cuando Ananías, ¿no? El Señor le dijo, ve allí, Ananías le dijo, ¿estás seguro? Este es el que nos está metiendo el problema. Pero el vaso escogido. O sea, el Señor tiene que ensanchar nuestro corazón. Así que Pablo, su corazón fue ensanchado para los gentiles. Él era un judío genuino. Su mente estaba como judío, y prevalecer como judío. Pero sin embargo, el Señor vino a tratar con su corazón. Y en la medida que él abrió su corazón, preparado, él pudo ser útil para alcanzar a los gentiles. Ahora, en 2 Corintios 3:18. Dice lo siguiente: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando. En primera de Juan 1:1 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, visto y contemplado nuestros ojos. Yo puedo mirar algo y no contemplarlo. Por ejemplo, yo me veo así, yo ahora no, yo ahora aquí. Pero cuando yo lo miro a los ojos, lo estoy que contemplando. Eso sucede entre los que se aman. ¿Cierto? El Señor mira a la amada y la amada lo mira a Él. Esa relación amorosa comienza ahí. Pero ¿saben qué sucede? Mientras miramos y contemplamos, el Espíritu se transfiere a nosotros. Somos infundidos con la esencia del Dios triuno desde nuestro espíritu y comienza un proceso de transformación. Así que, ¿cómo yo crezco en el Señor? Yo necesito ser transformado. Pero ¿cómo yo soy transformado? Mirando, contemplando, reflejando. Aprecio mucho el frío. Bueno, yo creo que al día de hoy todavía nosotros estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Sí. ¿Cierto? Pero esto es un misterio. Y tenemos que ver que en este misterio de la transformación, lo que está sucediendo es que Él se añade a nosotros y esa vida divina absorbe todo lo mortal, todas las divisiones que había en Corinto, absorbe todas las discrepancias culturales que deseamos esta mañana. Todo eso es absorbido. Pero si no contemplamos al Señor y tenemos el velo puesto, porque como sucedió en Corinto, ¿no? La ofensa, las helenistas estaban ofendidas, las hermanas, porque las dejaron fuera, no las atendían igual que a las otras. Entonces hubo un problema. Pero cuando miramos al Señor, todo eso es absorbido. Hermano, no hay una solución fuera de esto para los problemas que hay en la iglesia. Yo pienso que a través de este tipo de palabras de nosotros, para que realmente consideremos seriamente delante del Señor. Ahora, leímos un versículo en Efesios 26 y 27, ¿no? El contexto de este versículo se refiere que Cristo ama a la iglesia, le pide a los hermanos que amen a la esposa como Cristo ama a la iglesia. La manera de amar a la iglesia es bajo el versículo. Fíjense cómo dice, nuevamente, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. En el original, la palabra
lavamiento se refería al lavar. Y ese lavar, lo que estaba en el tabernáculo, estaba en la parte externa del lugar santo, ¿no? Estaba el altar del sacrificio y estaba el lavabo. Pero antes de que los sacerdotes hicieran cualquier cosa, aún hacer los sacrificios, ellos tenían que ir y lavarse. Sí. ¿Right? Lavarse en el agua. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, antes de hacer cualquier cosa en la iglesia, nosotros tenemos que ser lavados por el agua. Ahora, este lavado tenía algo particular. Cuando estudiamos de dónde salieron el pueblo de Israel, ellos eran esclavos. Así que lo único que ellos tenían era lo que tenían puesto. ¿De dónde sacaron esos espejos? ¿De dónde sacaron esos oro, el bronce, plata, todas esas cosas? Se lo dieron a los egipcios. Y los espejos, y digo espejos porque la mano los permisos de espejos. Esos espejos que eran de bronce, lo usaban las egipcias para mirarse. Pero bien. No todo el mundo podía tener uno. Pero entonces ellas entregaron eso para las mujeres que estaban allí sirviendo en el tabernáculo. Hermano, cuando venimos a Marcos, hay dos cosas que suceden. Por un lado, somos refrescados al mirarlo y contemplarlo. Cuando nosotros entramos en la página de manera adecuada, estamos entrando en el lugar santísimo, contemplando y reflejándose. ¿Vale? Pero a la misma vez, yo me veo la cara en el navarro, porque es un espejo. Y a veces, esta mañana mencionamos que no traten de buscar resolver sus problemas. Dejen que salgan a flote en el momento en que el Señor alumbre. Que se habla de introspección. Ese error yo lo he cometido muchas veces. Porque tú tratas de ser un buen creyente. Y a la larga descubres que no lo eres. Entonces uno se frustra. ¿Right? Entonces, debemos de tornar al Señor y el Señor le llena de su refrigerio. Lo contemplo y lo reflejo. Poco a poco, algo sucede internamente dentro de nosotros. Esa experiencia, por un lado, es individual. Pero quiero traer una carga en esta dirección. Nosotros tenemos un deseo ardiente de servir al Señor, pero también nosotros hermanos. A veces nuestra visión está centrada en nosotros mismos y mi familia. Pero no olvidamos que la iglesia se compone de miles de hermanos, que todos estamos en el mismo camino y en el mismo proceso. Uno más adelante, uno más atrás. En estos días el hermano utilizaba el ejemplo de la carrera de relevo, ¿no? En una carrera de relevo, los dos, el que tiene el balón en la mano está corriendo y el que viene atrás también está corriendo. Pero uno, el que viene atrás se acerca al que está más adelante. Pero el que está más adelante no gana si no pasa el relevo. Así que si en mi vida familiar todo está bien y los demás están mal, pues no estamos bien. Ese concepto de vida comunitaria, no sé si me siguen en la carga. A veces tenemos tantos problemas en lo nuestro que no tengo espacio para más nadie, para que yo. Eso es precisamente lo que pasaba con Pablo. El Señor estaba ensanchando su corazón. Su corazón se llenó de todas las iglesias en Chile. Él amaba a los judíos. Él amaba a la iglesia en Jerusalén. Pero a la misma vez su corazón estaba creciendo, 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 creciendo. Eso es un patrón, hermano, que debemos imitar. Amén. Y nosotros estamos en un país, en este país,
donde hay tanta cultura, lenguaje, idioma, ¿qué hacemos? Bueno, hay una solución. Cristo. Contemplarlo, mirarlo, contemplarlo, estar allí, tornándolo al Señor continuamente. Cuando nos vemos todas nuestras páginas, nos volvemos al Señor y la presentamos. Bueno, cuando piensa en el cuerpo, que cuando sucede, no estamos preparados para pedir perdón. ¿Y qué hacemos? Vamos al Señor. Nos ha sucedido. O piensa que no son intencionadas para dañar. Cosas que suceden. Un hermano no me miró. O me miró. Es que tiene algo contra. Cosas así. Viene de él. Pero nosotros podemos guardar una situación en nuestro corazón por décadas. Todas estas décadas hemos estado construyendo el crecimiento en vida. Cuando el Señor señala algo, si no obedecemos, detenemos. ¿Me siguen? Tenemos que abrirnos. Yo no tengo la capacidad de perdonar en lo natural. Los hermanos que me conocen saben algunas historias. Y el Señor ha puesto un corazón de perdonar a algunos hermanos. Y en este trayecto, si tú no rompes con eso y permites que el Señor lo sabe, ahí no queda. Y después le preguntamos al Señor que siento mal, qué es lo que sucede. Bueno, como la miro, ¿verdad? ¿Qué te digo, Señor? Ve allí al vecino y de perdón. Y arriba, y la paz vive. Estas son experiencias prácticas y diarias, pero suceden continuamente entre nosotros en el servicio. En la Biblia hay un ejemplo de dos hermanos, ¿no? Escogia y Síndique. Van al fuego, como diríamos, ¿no? Pero no eran del mismo sentido. Y leímos al principio que la iglesia inicial estaban unitarios, eran de un solo corazón, seguían un solo camino. Esta es la dirección que seguimos. Por eso es que ustedes ven a veces cuando surgen problemas de divisiones, como mencioné en mi poema anterior, se aliaban. Porque yo estoy con los de Pablo y yo estoy con los de Ceres. Porque él y yo estamos más o menos en la misma situación y estamos ahí juntos. No, yo soy de los de Cristo, soy más espiritual. Pero, piénsalo un segundo, ¿por qué nos aliamos? Porque no estamos dispuestos a perdonar o a ceder. Y en la vida de la iglesia tenemos tantas situaciones que se presentan de esta manera. Si no aprendemos estas lecciones sencillas de perdonar, no podremos avanzar. Así que nuestro corazón, por un lado, cuando somos iluminados por el Señor, empezamos a ver en el lavadero, ya que la palabra, últimamente algo empieza a pasar en nosotros. Cuando miramos el caso del Señor, en el libro de Juan, esto llevamos un momentito ahí, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 19, versículo 39. Un hecho, miren esto. Dice, también Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Quién era este Nicodemo? Un maestro, una persona de reputación,
un líder judío que vino en la noche. ¿Por qué vino en la noche? Bueno, aquí el grupo que pertenecía no le iba a gustar lo que él iba a hacer. Pero esta noche algo sucedió. La Biblia no habla mucho de él. Pero eso que él hizo ahí, me dice algo. Él trajo mirra, trajo valor para preparar su cuerpo. ¿No es maravilloso? ¿Qué hizo aquella mujer que rompió el vaso de alabastro para preparar el cuerpo del Señor? Tenemos un Nicodemo que hizo lo mismo. Algo sucedió esta noche. ¿Saben qué? El Señor estaba trabajando y ablandando su corazón. Él escribió algo en su corazón. La Biblia no nos dice, por lo menos yo no he encontrado qué sucedió con Nicodemo, aparte de esto. Pero sí me indica de que algo sucedió. De igual manera, nosotros, cuando tocamos al Señor y entramos en la palabra, en la manera como el Señor lo disponemos no era sencilla, pero cuando entramos en la palabra, el Señor empieza a hablar. Ahora, para entrar en la palabra hay que leerla. Yo no me pongo la Biblia aquí en la cabeza y llega el cerebro. Hay que leerla. Y cuando digo leer, a veces cuando venimos a leer, no recibo nada. Pero claro, sigo leyendo. Como el ejemplo que estábamos hablando, ¿verdad? Con las plagas en Chile, para lavar el arroz. Le echan ahí en la canasta, pique el agua, porque la sacan, porque en el agua, porque la sacan, porque en el agua, porque la sacan. Rutina, hasta que tendrá que ser. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado el reto de leer toda la Biblia? Si no lo ha hecho, una recomendación amorosa para el lavamiento en la mano, haga como la escuela china. Diariamente, vaya a ganar, usted entrega al Señor. ¿Sucede en un momento? No. Esta sociedad es la sociedad de ahora. Pero sabemos que la edificación del cuerpo toma tiempo. Y la edificación de nuestra vida espiritual también toma tiempo. Amén. Así que en ese sentido, vemos por un lado que tenemos verbos que también pueden ser removidos. Eso es lo que vemos en la letra A. El segundo primero, la letra D. Dice, el segundo problema que la vida encuentra en nosotros es la hipocresía. Ustedes saben quiénes son los que más, mientras más uno se pone viejo, más aprende a disimular. Un niño no tiene esta clase de ellos como nosotros y así se expresa. ¿Right? Y a veces dicen, muchachos, ¿cómo suave? No diga esto. Pero se está expresando tal y como se siente. Pero con los años nosotros aprendemos a jugar el nivel de la hipocresía. Esa parte suena muy fea. Pero en realidad describe una condición que a veces nosotros no nos damos cuenta. Acuérdense que podemos tener, pensamos que vemos de cierta manera, pero que somos de cierta manera, no lo somos. Así que tratamos de proyectar. Es como dicen que el mentiroso, mientras más miente, más se lo cree, al punto que ya piensa que lo que dice es verdad. ¿No? Pero aquí presenta el asunto en el comando el número 1. La espiritualidad de una persona no está determinada por su apariencia externa, sino por la manera en que se ocupa
de Cristo que obra en él. Viniéndolo, mirándolo, contemplándolo, recibiendo, permitiendo que la tinta divina escriba en nuestros corazones. Tengo otro rato. ¿Quién escribe? ¿Quién es el escrito? Piénsalo, no lo voy a decir ahora. ¿Quién es el escritor? ¿Quién escribe? Bueno, sabemos la tinta es el espíritu. Pero ¿quién es el que escribe y quién es la pluma? Es fácil. La pluma somos nosotros. Pero entonces, ¿quién es el que escribe? Sabemos, lo voy a decir. Cuando nosotros somos uno con el Señor, tenemos su mente y su corazón, y somos uno con Él. Cuando escribimos en el corazón de los hombres, Dios escribe con nosotros. Con nosotros escribimos. A veces no saben cómo distinguir, Pablo decía, yo no sé, pero tengo un sentido. Pero eso sucede cuando la sulamita deja de ser yerba, ¿sí? Y se convierte en la que colabora con él en su obra. Y pienso que en ese sentido debemos mirar que también nosotros tenemos una responsabilidad de escribir estas cartas en otros. Hermano, nosotros afectamos a la gente sin nosotros saber. No sé si alguien se ha acercado a usted, yo no sé lo que usted dijiste hace 5 años. Yo le dije. Está bien, está pasando. No, yo no dije, de verdad yo dije, wow, pero lo afectó, para bien, para mal. Pero cuando estamos contemplando al Señor, ¿sabe qué está sucediendo espiritualmente? Mientras miramos al Señor, la pluma está en el tintero, absorbiendo la tinta. ¿Verdad? Por decirlo. Mientras absorbemos la tinta, entonces podemos escribir. Se acabó la tinta, quedamos la tinta. Y sigo, y mientras esta tinta yo la persigo, yo también soy transformado. Ven el punto. No esperen que no, porque son los colaboradores los que escriben. Bueno, ellos están incluidos, pero nosotros tenemos una responsabilidad de infundir a Cristo a otros. Pero sabiendo que cuando nosotros dispensamos vida, esa vida penetra en el corazón y escribe la ley de Dios. Por esa ley de Dios tiene que estar en mi corazón también. Así que el ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio del Nuevo Testamento, es este Cristo, todo inclusivo, como el Espíritu, que es transmitido como esa tinta divina y se escribe en el corazón de los hombres. Amén, porque Jeremías vio esto. Aleluya. Hoy en día, si no tenemos esto, no hay manera de edificar la iglesia. Así que hay que volver al tintero, hermano. Amén. Hoy en día, usted comenzando y tener un paquete de 100 bolívares. Pero todo tiene un poquito de tinta. ¿Qué tú haces? Tú lo botas. Tú, hermano, el Señor aprecia las plumas. Tú eres lío como plumas. Y él está poniendo tinta. La está calentando, la está cortando para poder escribir. Aleluya. Señor lo dice siempre. Así que la hipocresía es tratar de demostrar de que estoy bien, pero estoy mal. Y tengo la apariencia. Hay muchos versículos aquí alrededor de ellos, pero yo quisiera que fuéramos a 3:17. Yo no conozco el tiempo en dice, porque tú dices, yo soy rico, se refiere a la iglesia en la Odisea.
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No. Wow, la verdad que esta iglesia estaba mal. Bueno, cuando en nosotros hay una discrepancia entre lo que es Dios y somos nosotros, puede pasar eso. La iglesia en la Odisea representa la iglesia degradada de Filadelfia. Uno de los momentos más peligrosos en la vida cristiana es cuando todo está bien. Hace poco, en una conferencia que tuvimos en Ohio, en la hora de comida, etcétera, nos reunimos con un grupo de hermanos de Ucrania que vinieron a través de la guerra. Y el gobierno de Estados Unidos les dio asilo. Y se mudaron, son como 12, un grupo así. No hablan inglés. Algunos de ellos no hablan ruso. Pero estaban allí en la conferencia. Pero había un hermano ruso que estaba ayudando en la revolución. Pero cuando yo hablé con una de las hermanas, yo fui muy impactado, una hermana ya adulta, que a mí sí, yo perdí a mi esposo en la guerra. Ustedes saben todo lo que ha sucedido allá. Y aquí no estamos hablando de un lado o del otro, estamos hablando de la situación. Pero cuando yo compartía con ella, me di cuenta de que estaba firme, sólida. Y los otros hermanos también. Así que los hermanos que no hablan ruso ni ucraniano han ayudado a los santos ahí. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero están diciendo, ahí lo visitan porque está en otra ciudad, fuera del área donde está la localidad más cercana. Y este punto, a donde voy es que a veces uno piensa que está bien, porque tenemos tantas riquezas, hermano. ¿Cuántos libros hay en el comercio sentido? ¿Tú sabes? La gente son cientos. Si ahora mismo tú y yo nos sentamos 24 horas al día, quizás te tomas un cafecito y comes algo y sigues ahí corriendo por varios años, no vas a terminar. Primero que no me quite todo, tienes que volver otra vez, como el arroz, ¿no? Pero hermano, son tantas riquezas. Sin embargo, padecemos hambre. Oh, sí. Este es como ir a un supermercado gigantesco. Entramos por la puerta, miramos la comida, wow, eso se ve bien. Oh, está bueno, pero eso me cae mal, así que eso no lo voy a comer. Entonces seguimos y al final me voy a ir a la tienda. Y no compré nada. Tenemos los almacenes llenos, sí, pero necesitamos entrar en esa riqueza. Y necesitamos tomar esto seriamente, hermano. Y eso empieza conmigo, ¿no? Tomar al Señor, entrar en la palabra, entrar en los libros del ministerio, como ayuda. La palabra es el centro. Tomar la palabra, orar leerla, estar metido ahí. Cuando nosotros hacemos eso, empieza a darse la dinámica de vernos a nosotros mismos. Si queremos dejar de ser hipócritas, tenemos que ser que el confrontarnos con la realidad de lo que somos. Porque yo digo, en este versículo dice, yo soy rico y me he enriquecido. Bueno, a la obra Señor se ha enriquecido, ¿cierto? Pero a la misma vez, si nosotros no reflexionamos, podemos caer en esta condición. Que el Señor nos guarde. Pero saben que yo no digo esto para sentirnos deprimidos. Es para que sepamos que hay una solución. Cristo, diariamente, continuamente, poco a poco, esa condición sale de nosotros.
Así que la hipocresía, que es la segunda situación, tu manera de tratar a la gente de esa forma. Hay una nota en 3:17 que dice, la iglesia degradada se jacta de sus riquezas. Se refiere a 3:17, Apocalipsis 3:17. Principalmente en forma de conocimiento doctrinal. No se da cuenta de que es pobre en cuanto a la vida, ciega en cuanto a la visión y que está desnuda en cuanto a su conducta, que es la justicia externa. Así que por un lado necesitamos comprar colirio. Eso es lo que dice algo. Hay que comprar. Y para comprar no es gratis. Hay que pagar un precio. Yo creo que hay que explicar mucho, ¿verdad? Hay que pagar un precio. ¿Qué significa eso, pagar el precio? Bueno, eso pagar el precio es pagar con dinero para yo poder tener una conferencia. Pero también es pagar con mi vida, como algunos hermanos me han dado. Hay tantos ejemplos, hermano, y tantos testimonios de hermanos que han dado su vida por el Señor para el servicio de la iglesia, que son un patrón para mí. Y me inspiran, no a ser como el hermano o el hermano, sino me inspiran para saber que hay una dirección. Necesitamos imitar a eso. Así que, si queremos salir de la hipocresía, la solución es comprar colirio. Amén. Que nuestra visión sea esclarecida. Amén. El tercer punto dice: el tercer problema, letra C, que la vida encuentra en nosotros es la rebelión. Cristo, número uno, Cristo rebelde se mueve en nosotros a fin de que estemos claros con respecto a su voluntad y requisitos para con nosotros, y con respecto a su dirección y su trato con nosotros. Sin embargo, si no obedecemos, si no actuamos en contra de la sensación que es nosotros, sin aceptar la dirección que proviene de Él y sin pagar el precio, el hecho de que no estemos dispuestos y de que nos convocamos son rebeldía. Así que esto de rebeldía no es simplemente que estoy en contra del mejor, es mi actitud cuando el Señor señala algo. No cualquier persona, el Señor mismo. Tú estás consciente que es el Señor. Como el ejemplo que utilizamos esta mañana de Pedro. Pedro, cuando el Señor le mostró el lienzo con los animales inmundos, ¿cuál fue su reacción? No voy a hacer eso. Pero él sabía que era el Señor que estaba hablando. No. Esa reacción espontánea, que por un lado es sincera, no es hipócrita, pero refleja que si él no cedía, él iba a detener el mover del Señor. Porque el Señor estaba preparando a la misma vez a los vasos que le iba a hablar. Aleluya. A veces el Señor nos trata así y empieza a hacer cosas en nosotros y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Señor pasa esto? Un día tú te encuentras con una persona que tiene tu mismo problema. Entonces tú puedes escribir en su corazón, porque tú has absorbido la tinta divina. Sobrellevando, dando, yendo al río a poner el agua y el arroz, sacándola, entrando diariamente. Esto no es un asunto de milagro, esto es un asunto orgánico. Lo milagroso es que Él se mezcló con nosotros. Aleluya. Es un misterio. Y seguimos la letra D. Voy a adelantar un poquito aquí.
Dice el cuarto problema que la vida encuentra en nosotros es nuestra capacidad natural. ¿Qué es esto de la capacidad natural? A veces nosotros decimos, oye, esta persona como que nació con eso, ¿no? Como que es bueno para un líder o es bueno haciendo este tipo de cosas. Hemos escuchado de muchos cantantes, yo he conocido varios, que llegan al Señor y entonces, ¿qué hacen? Montan una compañía de canciones cristianas, y no estoy criticando, lo que quiero decir que es capacidad natural. Algunos lo hacen de manera genuina, pero a veces nosotros tenemos experiencia y queremos aplicarla en la vida de la iglesia. Si, por ejemplo, yo fui un sargento en el ejército, o un teniente, un coronel, cuando llegan los hermanos, esa es la capacidad y funciona. Claro, todo el mundo está sentado, si no voy a tener problemas. Pero llega el momento en que no todo el mundo reacciona así. Entonces empiezan otros problemas. Así que nuestra capacidad natural, Dios la tiene que transformar. Dios quiere que transformar. Le voy a decir un secreto personal mío. Cuando yo empecé a trabajar, yo nunca le dije, Señor, yo quiero un trabajo ahí. Yo no quiero estar mezclado con nadie, porque yo no sabía tratar a la gente. No sé, como una persona tímida, no me gusta hablar con nadie. Bueno, ya bueno, introvertido, ¿no? Y pero yo conocí al Señor y amaba al Señor. Y desde el start, el día, ok, ahora tú vas a entrar acá con este grupo de personas. Toda mi vida he tenido que ser así. Hay veces lo que uno no quiere, el Señor quiere tratar contigo para que tú aprendas a tratar. En una ocasión, una situación surgió y una persona, y yo estaba bien molesto. Y interiormente el Señor me dijo, bueno, trátala como yo te trato a ti. Ok. La recogí. Porque en cuestiones de segundos yo pude ver todo lo que se lleva a la perdonado. Entendieron el punto. Dios tiene que tratar con nuestra capacidad natural de hacer cosas. Otra experiencia de mi capacidad personal, mi trabajo siempre ha sido planificación. Y entonces, cuando tú planificas en un proyecto, tú tienes que anticipar lo que no va a suceder y busca los escenarios posibles de lo que va a suceder. Eso causa ansiedad, porque tú tienes que pensar en todo. Pero en el Señor, aprender a depender de Él, como cuando el Señor le dijo a Abraham, sale de tu tierra y tu parentela, no le dio un GPS, no le dijo mapa, no le dio dirección, no le dijo, mira, ahí está el hermano tal. Vete allí, ve, con ellos habló, sal, y se demostrará. Es tu capacidad de planificar de que todo sea perfecto, no funciona. Así que el Señor tiene que romper. Entonces, Él puede utilizar tu persona. Pablo, gloria al Señor, el que aprendió la escritura. Pero el Señor lo quebrantó. ¿Cierto? Pero gracias al Señor, mientras Él estaba en la carta escribiendo con la tinta del Espíritu, hoy en día estamos estudiando esos versículos. Y seguimos recibiendo vida. Pero Dios destruye nuestra capacidad natural. Así que, hermanos, en este punto hay mucho que decir, pero el tiempo corre. Quiero ver el número 1 y el 2.
Dice, muchos hermanos y hermanas verdaderamente aman al Señor, son celosos por el Señor, son muy piadosos. No obstante, el mayor problema que ellos tienen es la fortaleza y grandeza de sus capacidades y habilidades. Por consiguiente, Cristo no tiene terreno en ellos, ni tiene manera de proceder en ellos. A veces sucede que en una coordinación tienen ingenieros, tienen abogados, tienen diferentes profesiones y no pueden resolver un problema sencillo. Porque no se hace con capacidad humana, se hace con tinta. Tinta permanente. Y por eso es que todos tenemos que seguir el mismo camino, no importa cuánto sea nuestra capacidad. No sé si me siguen lo que estoy hablando. Así que no podemos depender de ellos. Si yo era fructífero en el mundo, haciendo cosas, tú no las desechas, tú permites que el Señor se muera y resucite y sea transformada. Amén. Para que sea útil para el Señor. Miren, Romanos número 4. Vamos a cubrir esto brevemente. Necesitamos ver los obstáculos subjetivos que la vida de Dios se encuentra en nuestro corazón. Digo nosotros que eran objetivos y estos son los subjetivos. El primer problema subjetivo es el problema referente a nuestra mente. Si las cosas que queremos hacer se originan en nuestros pensamientos, entonces estas cosas no serán más que actividades religiosas, aunque resulten exitosas, estas no son un testimonio de Cristo que expresamos desde nuestro espíritu, de nuestro vivir. Hermanos, necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Volvemos a la vez. Y en este sentido, tomemos este asunto de entrar seriamente en la palabra continuamente. Hay un misterio, ¿verdad? Cuando una cosa es buena, ¿qué tú haces? Tú vuelves. ¿Vale? Y vuelves. Y vuelves. Y ¿sabes lo mejor? Que no se acaba. Así que necesitamos llegar a ese gusto por la palabra y por el ministerio. Amén. Número 2, es posible que seamos muy capaces y talentosos, pero no consideremos que esas cosas sean pecados o injusticias. En lugar de menospreciar nuestras capacidades naturales, las valoramos. Y estas capacidades permanecen en nosotros sin ser quebrantadas, llegan a ser un problema para la vida de Cristo. Le voy a decir algo, no sé, espero que lo podamos captar. En esta conferencia se hablaba mucho del asunto de la división, al principio, en el mensaje 1, y sucedió en Corinto, etc. Así que la pregunta es, ¿de dónde viene la división? No fue por algo que surgió, es porque están en adentro. Todos los problemas que tenemos, toda nuestra vida natural, no tratada, está ahí. Así que es importante dejar que la tinta divina penetre, que la luz alumbre, que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Mientras eso se da, todo lo mortal en nosotros es absorbido. ¿Por qué traigo esto? Que a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué ese hermano? ¿O por qué yo hago esto? Es que eso estaba ahí, estaba escondido, debajo de la tierra. Los que trabajan en la agricultura empiezan a excavar y en un momento tú encuentras que una piedra, pero cuando empiezan a excavar, que son rocas y gigantes, entonces tienen que traer un bulldozer, una grúa
porque lo que veían era la puntita. A veces nosotros hemos creado rocas en nuestro corazón, falta de perdón, las ofensas que suceden, bueno, van a suceder. Pero cuando venimos al único camino de la vida, mediante la cruz y la resurrección, todos esos puntos son tratados. Amén. Así que necesitamos ser de los años en nuestra mente. Número 2 dice que tenemos la vida de Cristo en nuestro interior. Y no cooperamos con la vida de Cristo en nuestros pensamientos ni en nuestras acciones. Y por tanto, esta vida no puede ser expresada en nuestro vivir. Cuando ponemos nuestra mente en el espíritu, nuestras acciones externas concuerdan con nuestra enemistad. El resultado es que sentimos paz interiormente. Así que cuando nos tornamos al Señor nuevamente y somos infundidos con el elemento divino en el mirar, contemplar al Señor, la tinta entra a nosotros, algo sucede. Hermano, eso es real. Es invisible, pero está pasando. Es como las raíces de las plantas debajo de la tierra. Usted no la ve en la superficie, pero allá abajo hay una actividad orgánica increíble. Amén. Amén. ¿Qué tal si leemos todos juntos las letras B y la C? Amén. El segundo. Ok. Dice el número 2. Es posible que entendamos, sepamos, aprendamos y percibamos profundamente que el Señor quiere que hagamos ciertas cosas. Pero nuestra voluntad se niega a someterse y a rendirse. Y perdemos la presencia de Dios. Tanto una voluntad fuerte como una voluntad débil con respecto a llevar a cabo la voluntad del Señor son impedimentos para la vida de Dios. Una voluntad que ha sido quebrantada es fuerte, así como flexible, a ser subyugada y resucitada por el Señor. Tener una voluntad que puede cooperar con Dios es un asunto notable. Hermano, esto requiere elaboración, pero todos estos mensajes están en los destinos. Entren en la palabra. Quizás hoy más bien presentar la carga. Necesitamos realmente, como el siervo que anhela las aguas, venir delante del Señor. Este siervo entra al lugar santísimo. Mira y refleja, entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y mientras contempla al Señor, la tinta divina entra dentro de su ser. Y esta tinta empieza a hacer una transformación orgánica. Y nos convierte de yeguas a la ciudad llena de vida. Amen.